Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Les invito a que abramos entonces, acompáñenme a leer Hechos, capítulo 12. Los que trajeron su Biblia, vamos a leer todo este pasaje. Bueno, todo el pasaje no, pero sí vamos a leer una porción buena de este pasaje de Hechos, capítulo 12. Para que usted subraye ahí en su palabra, en su Biblia. Que el Señor sea guiándonos. Y en esta mañana tiene como título el mensaje: la oración tiene poder. Amén. Hay poder en la oración y lo vamos a ver entonces en Hechos capítulo 12. Leemos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tu palabra, Señor, sea un alimento espiritual para nuestra vida, para que tu palabra tenga el efecto que tú quieres que tenga en nuestras vidas, Señor, y en nuestras familias. Ábrenos nuestro entendimiento en este momento. Quita todo afán, toda ansiedad en el nombre de Jesús. Toda distracción la echamos fuera de este lugar. Y declaramos que tu presencia está en este lugar, Señor, moviéndose con libertad. Aquí en nuestra casa de oración te damos tu lugar, Señor Espíritu Santo. Te anhelamos, te necesitamos. Por favor, llena nuestro corazón con tu presencia. Llena nuestra vida, nuestra mente. Transfórmanos y ayúdanos a comprender la palabra que tú nos quieres dar en esta mañana a cada uno de nosotros, Señor. Que quede sembrada en buena tierra, que no se nos olvide, sino que la guardemos en nuestro corazón para ponerla por obra, para ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Entonces vamos a ver esta primera parte, que es lo que nos está diciendo la palabra. Este rey Herodes era el Herodes Agripa I o primero, ¿cierto? Este Herodes era en parte judío y los romanos lo eligieron para que fuera el rey de los judíos. Estamos viendo entonces ese contexto, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo? Como era parte judío y era un político, ¿qué era lo que necesitaba? Caerles bien a los judíos. Eso era lo que él buscaba. ¿Cuál fue el método que él usó? Primero mandó a matar ¿a quién? A Jacobo. Y empezó a perseguir a los cristianos con el fin de maltratarlos. Esa era su estrategia. Y también entonces tuvo la oportunidad de arrestar a Pedro. Y tenía la intención de hacerle lo mismo. Lo metió en la cárcel, ¿cierto? Lo arrestó durante una fiesta de los judíos, en donde se reunían de todas partes. Es decir, ¿qué fue lo que hizo este Herodes? Fue estratégico. Esperó. Y también él dice que iba a esperar a que terminaran todas las fiestas para hacerle un juicio público. Es decir, como el broche de oro. Estaba esperando, tenía a Pedro guardadito como el broche de oro, para que todo el mundo celebrara sus fiestas y terminara con un juicio público para hacerle lo mismo que le hizo a Jacobo. Pero entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo la iglesia? Estaba orando por él. Su familia estaba orando por él. No estaba haciendo lo que de pronto usted y yo haríamos. Estaríamos llorando por Pedro, ¿cierto? Pero ¿por qué, Señor, permitiste que a Pedro lo arrestaran? Mira lo que le hicieron a Jacobo, Dios mío, ¿por qué lo permitiste? Mira cómo nos están persiguiendo a la iglesia. La iglesia no se quejó, no se puso a lamentarse, no se escondió,
la iglesia y la familia de Pedro se puso a orar, a clamar. Y eso es lo que nos llama el Señor en esta mañana a usted y a mí, que nos pongamos a orar, que le demos esa importancia a la oración, porque la oración tiene poder. Antes de usted ponerse a llorar, a lamentarse, a quejarse, agárrese del Señor y empiece a clamar. Y mire cómo clamaba la iglesia ahí. En el versículo 5, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Esa es la oración que usted y yo necesitamos tener, que sea constante y ferviente. Vamos entonces a la segunda parte. ¿Cuál fue el resultado de la oración de la iglesia? Versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Qué bonita esta palabra, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que el milagro sucedió. Humanamente era imposible para Pedro salir de la cárcel. ¿Estamos de acuerdo? Tenía designado 4 grupos de 4 soldados que lo vigilaban. Es decir, tenía 16 soldados. Era humanamente imposible salir de esa situación. Y no sé si usted se ha encontrado en situaciones que usted dice: humanamente ya no puedo hacer nada más. Humanamente en mis fuerzas no hay salida. Tengo no solamente 16 soldados, tengo 20, tengo 25, 30 soldados que me están custodiando en esta cárcel, que me siento aprisionado, que me siento encadenado, que no arranco para ningún lado, que me siento estancado, que el enemigo me ha querido humillar, que el enemigo me recuerda el pasado una y otra vez y siento que no avanzo. No sé si se ha sentido usted así, pero el Señor en esta mañana nos dice que hay poder en la oración y que Dios puede hacer un milagro en su vida y lo va a hacer. Tenga esa fe, póngase a orar también con su familia. Si tiene peticiones de oración, aquí en la iglesia tenemos un grupo de intercesión que constantemente está orando. Los viernes en el ayuno de 8 a 10 de la mañana hay oración ferviente y constante, y ya hemos visto milagros con los cuales el Señor está sanando a los enfermos, milagros con los que el médico ha dado un diagnóstico, que usted tiene tal cosa, que usted tiene tal otra, que mire que le salieron malos los exámenes, y el equipo de intercesión se ha puesto a ayunar. Hemos pasado las peticiones que nos han entregado y para la gloria del Señor hemos podido ver esos milagros de que vuelven a hacerse los exámenes y el médico les dice ya no tiene nada. Inexplicablemente para los humanos, ¿cierto? Para el médico inexplicablemente ya no tiene nada, pero para nosotros sabemos que fue el poder de Dios que está orando en nuestras vidas, en nuestra iglesia, y va a orar en su familia. Reciben la palabra en el nombre de Jesús, a ponernos a orar. Ese fue el resultado entonces de la oración, porque la oración tiene poder para cambiar tu situación, cualquiera que sea. La oración tiene poder para liberarte de tu esclavitud. La oración tiene poder para cambiar los planes del enemigo en contra de tu vida y de tu familia.
La oración entonces cambió los planes políticos de Herodes. Esos planes humanos, cierto, que tenía Herodes para congraciarse con el pueblo, para que le reconocieran a él, Dios los cambió. Así que no importa si el enemigo ha tenido un plan para dañar tu vida, para tu familia, Dios tiene poder y no tiene poder esos planes en el nombre de Jesús. La oración tiene poder para cambiar esos planes. Dios en este pasaje también nos llama entonces a no menospreciar los milagros que Dios hace con nosotros, sino que cuando llegue el milagro le demos la gloria y le reconozcamos. Amén. Eso es lo que Dios nos llama. Y vamos a verlo entonces en el versículo 11. Continuamos leyendo este pasaje. Dice que entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Dejó a Pedro ahí afuera. Pedro estaba a la puerta, exclamó: perdón, me salté, ¿cierto? ¿No? Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó Rode. Versículo 15. ¿Estás loca?, le dijeron. Ella insistía en que sí era Pedro, pero los otros decían: debe ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntales esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo en la casa? Estaban orando, estaban metidos en oración, orando tal vez por Pedro, para que se hiciera el milagro. Pero ¿qué fue lo que hicieron cuando Pedro llegó a la casa? Inicialmente no creyeron en el milagro. Le dijeron a Rhodes: no, tú estás loca. También le dijeron: no, debe ser un ángel. ¿A qué vamos con esto? Que muchas veces Dios hace el milagro, Dios nos responde nuestras oraciones y nosotros menospreciamos ese milagro. Decimos: no, eso fue coincidencia. Sí, ay, no, mira, tan de buenas que pasó esto, mira. Y menospreciamos ese milagro que Dios hace. Y con esto entonces Dios también nos llama la atención para que no seamos como los que estaban orando en la casa de Juan Marcos. Estaban fervientemente orando por un milagro, pero tal vez estaban orando no sé de qué forma, que cuando llegó el milagro no lo creyeron. Y tal vez nos puede pasar a nosotros, que oramos por un milagro y Dios nos responde tal vez no como lo estamos esperando. No sé si los que estaban orando ahí en la casa estaban esperando que Pedro apareciera ahí en medio de ellos. No sé si ellos estaban esperando que tal vez humanamente, racionalmente, lo más lógico fuera que en el juicio lo liberaran, ¿cierto? Que saliera inocente y que le dieran la libertad a Pedro. Tal vez ellos estaban esperando esa forma. Pero también entonces, a través de este pasaje, podemos aprender que Dios obra de maneras diferentes, que nosotros no lo podemos limitar, que en unas ocasiones nos podrá responder como estamos esperando que nos responda, pero en otras ocasiones nos va a responder de formas que tal vez no lo esperábamos, pero Él responde. Amén. No limitemos entonces los milagros del Señor, no le pongamos condiciones, creamos que Dios lo va a hacer. Tengamos fe cuando oremos y creamos en ese milagro. Y cuando llegue ese milagro, no lo menospreciemos. Démosle gloria al Señor. Contemos ese milagro. Testifiquemos. Porque los milagros tienen un propósito. Amén. Y es que nosotros podamos testificar de esos milagros. No se quede callado. Denuncie, no mentira. Testifique.
Testifique ese milagro que Dios ha hecho en su vida, porque si no, el milagro solamente se va a quedar para usted y no va a tener el resultado con el cual Dios se lo dio a usted. Es compartirlo, alimentar la fe de sus hermanos que también están esperando un milagro. Testifique, porque para eso el Señor les dio un milagro. Y lo vemos a través de la palabra también con un paralítico, ¿cierto? Que le preguntaron a Jesús: ¿y por qué es un paralítico? ¿Su papá pecó? ¿Su mamá pecó? ¿Él pecó? ¿Quién fue el que pecó? Pero Jesús responde: no, para esta hora Él está aquí para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el poder de Dios se manifieste. Por eso confiese ese milagro en su vida y testifique. Deje la pena, deje la vergüenza, o si tal vez usted no dice: no soy capaz, no soy capaz de hablar en público, pues pida ayuda y diga: bueno, el pastor va a hablar por mí, o mi coordinador, mi líder va a hablar por mí, y empecemos a testificar de esos milagros que Dios ha hecho en nosotros. Tengamos esa fe. Y en el versículo 17 hay un punto que necesitamos también observar, que nos habla de que Pedro da una instrucción de que le hablen a Jacobo también de estas cosas. ¿Ustedes qué piensan de esta parte? ¿Hay confusión? ¿Hay preguntas? ¿Quién era Jacobo? Si el rey Herodes ya lo había mandado a matar, ¿será que Pedro no se había dado cuenta? Pues resulta, amada iglesia, que este Jacobo era hermano de Jesús. En la palabra encontramos dos varones del Señor que tenían por nombre Jacobo. El primero era Jacobo, hermano de Juan, que empezó con los discípulos originales, con los 12 discípulos. Ese era el Jacobo al cual el rey Herodes mandó a matar. Gracias, madrecita mía. Pero entonces, cuando llega a la casa donde estaban y Pedro da esa instrucción, el Jacobo al que él se refiere es el hermano de Jesús, que como familia, normalmente la familia es la última en creer en uno, ¿no? Y dice también el Señor Jesús que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Pero resulta que cuando el Señor Jesús muere por nosotros y resucita al tercer día, Jacobo se da cuenta de todos estos milagros. Ahí sí decide entregar su vida a Dios y empezar a servirle. Por eso vemos que él está aquí y también Dios lo empieza a usar y se levanta como uno de los grandes hombres de Dios, Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces por eso es que Pedro le manda a dar esa instrucción, ya confiaba en él. Y vemos también en esta parte que nunca es tarde. Si de pronto tuviste incredulidad, si hubo incredulidad en tu corazón en cierto momento, no creíste, el Señor nos da nuevas oportunidades. El Señor no te rechaza, no nos rechaza. Aunque tu familia te juzgue, te señale, Dios no te rechaza. Aunque tu familia de pronto no crea en tu capacidad, en tu potencial, Dios sí lo cree. Y es más importante lo que Dios dice de ti, que tú sí puedes, que tú eres llamado, eres llamada para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, la oración tiene poder. Amén. Entonces, ¿qué tal si lo ponemos en práctica? Y usted se compromete en esta mañana con el Señor que en el 2023 usted va a dedicar más tiempo a la oración. Usted va a dedicar más tiempo al ayuno. Usted va a reducir esas salidas con sus amistades, con sus familiares. Con sus familiares no, que salen todos los días o que salen constantemente a comerse su comidita chatarrita, ¿cierto? Que es tan rica pero tan dañina para uno. Nos vamos a cuidar en este 2023 y vamos a hacer más ayuno y oración, porque eso es someter la carne, amada iglesia. Muchas personas no hacen ayuno porque están esclavos de su carne, porque físicamente no son capaces. No sé si usted conoce a esa persona, o no sé si usted es esa persona que el Señor le está invitando en esta mañana a que empiece a hacer ayunos. Y no tiene que ser unos ayunos larguísimos, empiece suave, empiece despacio, empiece hasta mediodía, hasta las 2 de la tarde, hasta las 6 de la tarde y levante ese ayuno con un caldito, con algo suavecito. Empiece a hacer ayuno si usted quiere ver cambios en su vida. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, empiece a hacer ayuno
y oración, para que esté más cerca del Señor. Porque por la carne, por las obras de la carne, nosotros estamos separados del Señor. Cuando le damos gusto constantemente a la carne, claro, no escuchamos cuando Dios nos habla. No escuchamos cuando Dios nos dice: por ahí no te vayas, no tomes esa decisión, no sigas ese consejo. Pero no alcanzamos a escuchar, o la escuchamos por allá lejitos, por allá, como que, ay, alcancé como a escuchar algo, pero no, fue mi impresión. Y no atendemos a la voz del Señor, porque no estamos alineados, porque no estamos conectados con Él, porque nuestro espíritu no le hemos alimentado con esa oración, con ese ayuno, porque nos domina más la carne, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Y eso en la palabra del Señor nos dice que eso son cosas secundarias, son cosas que vienen por añadidura. No tenemos que estar preocupándonos por eso. El Señor nos da lo que necesitamos. Así hace el Señor. Si estás orando por algo, piensa, si estás pidiendo algo, ¿lo necesito realmente? ¿Es un gusto? ¿Es una necesidad? Porque cuando lo ponemos en oración, el Señor nos responde. Y a veces hay personas muy frustradas con eso. Es que Dios no me contestó mi oración, lo que yo le pedí. Pero también la palabra nos dice es que pedimos mal, no sabemos pedir. Pedimos solamente cosas que queremos, que anhelamos, pero que no necesitamos. Pedimos cosas que cuando llegan a nuestras manos, nuestro corazón se daña. No sé si yo les comenté a ustedes, creo que fue al Ministerio de Alabanza en un devocional, o no sé, no recuerdo en dónde fue que lo comenté. Pero haciendo planeación, pensando en el próximo año 2023, en la iglesia y en mi vida también personal, yo le dije en un momento al Señor: Señor, tan bueno que tú me dieras el número del baloto en un sueño. ¿Cierto? Tan bueno, tan rico, Señor amado, para comprar, insonorizar toda la iglesia, para comprar nuevos equipos, para comprar las nuevas sillas que nos estamos proponiendo comprar, acolchonaditas bien cómodas, para comprar una cámara para transmisión que necesita un transmisor, mejor dicho, tantas cosas que ya tenemos toda la lista, remodelar los baños, mejor dicho, hacer todo nuevo. Señor, dame el número del baloto, por favor, en un sueño. Y después de pensar eso, el Señor me llevó a seguir el cuento, ¿no? Me siguió la historia. Bueno, ¿qué pasaría si yo me lo gano? No, amada iglesia, yo terminé estresado, de verdad, estresadísimo. Yo dije: no, Señor, gracias por ayudarme a pensar qué pasaría. Estresado. Amados hermanos, ¿cuántas cosas no se me vendrían encima? Empezando, bueno, por impuestos, ya. Empezando que, bueno, si hacemos todo el asunto, no, o sea, empecé a cuadrar, mi familia se da cuenta que me gané el baloto, me van a pedir una tajada, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Entonces, después la iglesia también se da cuenta, tengo que darle a los coordinadores, servicios, o a todos, a todo el mundo. No, mejor dicho, eso se me volvió un chicharrón se me volvió eso. Y el Señor me dijo: no, es que por eso las cosas no se hacen así, uno lo quiere todo así inmediatamente, pero no, el Señor sabe cómo tratarnos a nosotros. Y quién sabe si mi corazón también se dañe, ¿cierto? Se me dañe mi fe, me incline, mi corazón se vaya por amor a las riquezas. Yo me pierdo de aquí, yo no los conozco, me voy, ¿cierto? No, nunca sabe. La palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso es el corazón de uno. Y por eso es que muchas veces Dios no nos contesta ciertas oraciones. Por eso no se frustre. Más bien pregúntele al Señor: Señor, ¿estoy pidiendo bien? ¿Estoy pidiendo correctamente? ¿Lo necesito? ¿O qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que me quieres dar? Amén. Gloria, déle ese aplauso al Señor. El Señor cuida de nosotros. El Señor cuida de sus hijos. Y el Señor sabe cómo hacer las cosas. Incline ahí su rostro y pidámosle al Señor esa sabiduría que necesitamos. Digámosle al Señor: Padre, yo necesito tu dirección. Yo necesito que tú me des claridad. Ya está terminando este año 2022. Yo necesito una dirección para este 2023, Señor. Yo necesito proyectarme. Muéstrame cuál es tu voluntad. Muéstrame si tal vez en este 2022, Señor, yo trabajé en mis propios deseos, en mis propios proyectos, y tal vez no te pregunté a ti si estaba por el camino correcto, y tal vez en este momento estoy frustrado, estoy frustrada porque no alcancé mis metas.
Muéstrame, Señor, cuál es tu voluntad para mí. ¿En qué invierto mi tiempo? Muéstrame si el milagro que estoy esperando, Señor, va a venir como yo lo estoy esperando, o si tal vez estás probando mi fe, o tal vez me estás llamando la atención porque cometí un error y no me he dado cuenta que cometí un error y necesito corregirlo, necesito cambiar mis amistades, necesito cambiar mis acciones, necesito cambiar mis palabras, mi forma de hablar, necesito cambiar mi forma de pensar. Necesito dedicar más tiempo a la oración y al ayuno para que mi carne no me esté dominando constantemente y haciéndome tropezar, haciéndome pecar constantemente. ¿Qué es lo que yo necesito, Señor? Muéstrame en esta mañana, Señor, cuál es el camino por donde debo andar. Fija sobre mí tus ojos, Señor. Padre, clamo en el nombre de Jesús por tu iglesia, por mi familia Chipre, en el nombre de Jesús, para que tú nos des sabiduría para tomar buenas decisiones. Y clamo para que tú hagas milagros, Señor, en este 2023 y aún, Señor, en este 2022, en estos días que nos quedan, podamos ver tus milagros, podamos ver tu mano poderosa obrando a favor de nosotros para alimentar nuestra fe, para fortalecernos en ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Reconocemos nuestra dependencia total de tu mano poderosa, que todo lo que tenemos, Señor, ha venido de tu mano poderosa, que somos administradores, que nada nos pertenece, Señor. Por más que nos hayamos matado trabajando, Señor, por más trasnochos, por más madrugadas, Señor, todo lo que tenemos es porque tú nos has abierto esas puertas, es porque tú nos has premiado ese esfuerzo, Señor, pero todo es tuyo, Señor. Clamo, Señor, para que nos guardes nuestro corazón, Señor amado, del amor a las riquezas, que es la raíz de todos los males, Señor. Clamo, Señor, para que también nos guardes de amar demasiado a ese hijo, a esa hija, a ese padre, a esa madre, a ese esposo, a esa esposa, a amarlo tanto que lo ponemos por encima de ti, Señor, y por eso pecamos y por eso erramos. Ayúdanos en este 2023, Señor, a entregarte esos tesoros, a creer, Señor, que están mejor en tus manos que en las nuestras, Señor. A entregarte ese hijo, a entregarte esa hija en tus manos, Señor. A entregarte ese padre, esa madre en tus manos. A entregarte ese esposo, esa esposa en tus manos. Porque están mejor en tus manos que en las nuestras, Señor. Por más que nosotros querramos cambiarles, por más que nosotros querramos ayudarles, Señor, tú eres el que realmente puede hacer un milagro por ellos, Señor. Tú eres el que tiene el poder. Nosotros seguimos clamando, orando, intercediendo, ayunando por nuestros familiares, Señor, que aún no te conocen, que no han querido, Señor, reconocerte o que necesitan un milagro, porque los veremos, Señor, rendidos delante de tu presencia, a tus pies, Señor. Nosotros lo creemos, tal vez no como nosotros lo esperamos, tal vez no es aquí nuestra congregación o tal vez en otra ciudad, lo sabemos, Señor, pero creemos que el milagro va a venir, que tú escuchas la oración, Señor, de tus hijos, que la oración eficaz del justo puede mucho, que tú, Señor, tus oídos están atentos a nuestro clamor. Gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Quita todo estrés, Señor, todo desorden en el sueño. Quítalo en el nombre de Jesús. Lo llevamos cautivo a la cruz de Cristo, Señor amado. Por tus llagas nosotros fuimos sanados, dice tu palabra, Señor. El precio de nuestra paz tú lo pagaste en la cruz. Hoy lo recibimos una vez más, Señor. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento y tu sanidad, Señor. Trae sanidad a nuestro cuerpo, Señor. Trae esa sanidad completa en el nombre de Jesús. Ese dolor de espalda se va en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús lo echamos fuera. Ese dolor de cabeza crónico lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Ese dolor en las rodillas lo echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Reclamamos, Señor, esa sangre preciosa tuya derramada en la cruz del Calvario, que trae esa sanidad, Señor, en el vientre, Señor, en su estómago, en sus intestinos. En el nombre de Jesús hay sanidad en esta mañana, Señor, porque es tu poder el que obra para testificar de tus milagros, Señor, que hasta el día de hoy tu mano no se ha cortado para hacer milagros. Tú sigues haciendo los milagros, Señor, sigues alimentando nuestra fe. Y nosotros lo creemos en esta mañana, Señor. Renunciamos a la incredulidad, renunciamos a la falta de fe, Señor, a ese pecado que es la incredulidad, Señor. En el nombre de Jesús.
Y declaramos tu poder que se manifiesta en nuestras vidas. Gracias porque tú escuchas la oración de tus hijos, Señor, las peticiones. Te entregamos los planes, Señor, del 2023, que se haga tu perfecta voluntad, Señor, la programación de nuestra congregación, las metas que tenemos y también de cada familia aquí representada, Señor. Te entregamos esos proyectos, esos planes, Señor, sus empresas, sus negocios, sus emprendimientos, sus trabajos, Señor. Que haya ese crecimiento, Señor, en el nombre de Jesús en toda área, en el nombre de Jesús. Que haya ascenso, Señor. Esas peticiones que hay en las vidas de tus hijos, Señor, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Y ayúdanos a serte fieles, Señor amado, que cuando recibamos ese milagro no nos olvidemos de ti, Señor, sino con más razón seamos fieles a ti, obedeciendo tu palabra, Señor, amándote a ti por encima de todas las cosas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y declaramos victoria para este año 2023. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tal si saluda a su hermano, lo bendice y que tengan una excelente semana. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales y enterarte de nuestra programación. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios.